¿Qué tal? Muy buenas noches. Mientras que el presidente de la República y una comitiva de gobierno abordó un avión para viajar a Cuba y luego a República Popular de China en una visita oficial, más de 500 salvadoreños emprendieron un viaje a pie para llegar a Estados Unidos. Esa caravana de personas no va con intención de hacer una visita, sino con un deseo de sentar raíces en un país que les ofrezca alternativas de seguridad y crecimiento social y económico, dado que aquí no las tiene. La caravana de salvadoreños se suma a la de miles de hondureños que desde hace días emprendieron la misma travesía con el mismo deseo, aún sabiendo que al llegar a la frontera con Estados Unidos los espera más de 5,000 militares norteamericanos que les impedirá su ingreso a ese país. Para analizar esta situación, los riesgos que se exponen los inmigrantes y sobre todo las alternativas que tienen, hoy en Sin Su Permiso nos acompañan Celia Medrano, directora regional de programas, y Armando de Paz, director de la Estrategia Regional sobre Desplazamiento Forzado, ambos de Cristosal. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, saludo a Francesca Falcón y Checa. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto estar con ustedes. Recuerden que estamos en vivo y pueden sintonizarnos a través del Facebook de Canal 33, Ana. Así es, Checa. Celia, don Armando. Armando, muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Buenas noches. Gracias nuevamente por estar en su casa. Bueno, muchas gracias por la invitación, a la orden. Armando, empezamos con usted. Esta caravana de salvadoreños es un reflejo del desplazamiento forzado de muchos salvadoreños de sus casas por las razones de violencia, la falta de alternativas sociales y económicas. Pues es bien difícil medir cuántas personas en realidad salen por violencia, cuántas por razones económicas, pero hay que tomar en cuenta que aproximadamente hay cálculos de que 300 salvadoreños salen diariamente del país, ¿verdad? Y no sorprende que una medida como esta de un grupo sea atractiva para cualquier persona que haya decidido migrar. Y ahí hay que irse a las estadísticas del Estado. Cuando tenés datos de la Dirección General de Migración y Extranjería que te dice que la primera razón es la económica para migrar, pero después está el tema de seguridad y el de reunificación familiar, obviamente hay gente que se ha desplazado forzosamente por violencia. Y sumarle datos como que en el 2008 habían 3.600 solicitudes de salvadoreños de refugio en el exterior, y comparado a 2017 eran 59.400 solicitudes. Estas no son personas que han adquirido el estatus de refugiado en cualquier país. Son salvadoreños que iniciaron un proceso para solicitar protección internacional en todos los países del mundo. La mayoría obviamente es en Norteamérica, en los 3 países de Norteamérica, pero también hay gente que solicita en Centroamérica, algunos en Sudamérica y también en Europa, en menor cantidad. Ahora, pero el caso de estos, Celia, el caso de estos que vemos en pantalla, estas imágenes de personas que están en caravana yéndose hacia Estados Unidos, no es exponerse cuando de plano saben que no tienen papeles para entrar. Tenemos elementos que plantear. Me gustaría complementar la cifra dada por Armando de Paz con respecto a solicitantes de refugio. Se ha quintuplicado del 2010 al 2017, del 2015, cifras de solicitantes salvadoreños de refugio en todo el mundo, principalmente en México, Estados Unidos, Italia, España, pero en materia de desplazamiento interno, en el Instituto de Monitoreo de Desplazamiento Forzado
a nivel mundial, el IDMC, registró en el 2014 191.000 salvadoreños en condición de desplazamiento interno. 2015 bajó este dato a 170.000, 2016 a 220.000 y 2017 296.000. Las cifras sobre esto tienen fuente variada, pero lo que no podemos plantear es de que no es un fenómeno real y no es un fenómeno que urge respuestas. ¿Qué es lo que sucede? En el caso del desplazamiento interno de personas, la diferencia entre un desplazado interno y un migrante que busca refugio, un solicitante de protección internacional, únicamente es que el solicitante de refugio cruzó una frontera. El desplazado interno no ha cruzado la frontera de su país. Perdón, estos más de 170.000 salvadoreños que han registrado desplazamientos internos, entonces se refiere a que han llegado a la frontera de México, Estados Unidos. No, andan aquí. Andan aquí. Se han movido de su lugar de habitación, como hemos visto en los periódicos, debido a problemas de violencia o situación económica. Se mueven principalmente por situaciones de violencia, según ya los datos de Cristosal, en la mitad aproximadamente de estos casos se mueven sin apoyos, buscando apoyos en instancias del Estado, sin encontrar qué instancia puede dar protección específica al desplazamiento interno. El punto es que si no somos capaces, como Estado salvadoreño, entendiendo que como Estado somos todos, pero principalmente desde una labor de titulares de deberes, como son las instancias del Estado, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el gobierno con toda la estructura del órgano ejecutivo, si no somos capaces de dar respuesta a gente que huye para salvaguardar su vida y la seguridad de sí mismas y de los suyos, la gente cobra desesperanza y desesperación. Y es lo que estamos viendo ahora. No hay una mayor diferencia en números. Cruzan nuestra frontera hacia Guatemala diariamente 300, 400 personas migrantes por puntos ciegos, por diferentes puntos. La diferencia ahora es que lo tenemos en nuestras narices y la gente que no puede pagar $7,000, $10,000 para financiar un traficante de personas, un coyote, la gente que ha encontrado, que tiene miedo de hacer el viaje, hicimos una pequeña aproximación de las personas que se movieron, 150, 200 personas que salieron de El Salvador del Mundo el día domingo. Y es interesante, la mayoría al preguntársele por qué usted va a Estados Unidos conociendo los riesgos, la mayoría dijo, porque vamos juntos, porque es más seguro si voy en grupo. Entonces, ¿y por qué no tengo para pagarle a un traficante? Aquí yo me voy arriesgando, pero voy en grupo y a pesar de que estoy desesperado, y sí conozco los riesgos, y eso es importante plantearlo. La gente sí sabe qué riesgos está asumiendo. Nosotros queremos abordar porque esto es un nuevo modelo de migrar en grupo, pero antes, solamente para recapitular lo que decía Francesca, la diferencia entonces entre desplazamiento forzado y lo que vemos ahorita es que hay un grupo de personas que se mueven, migran dentro de su área de donde vivían a otro territorio. Y vemos este tipo de desplazados forzados que migran arriesgándose hacia otro país. Porque no encontraron respuestas. No encontraron respuestas en dos líneas: una vida digna, con oportunidades, en condiciones de equidad, y una vida que dé condiciones de seguridad. Pero ahí voy. Realmente no encontraron respuestas porque esta gente no tiene la seguridad de que va a llegar a un país que lo reciba. Al contrario, es un país que les está diciendo, aquí tengo 5,000 militares. Sin embargo, la pregunta es, una persona que es perseguida por pandillas, que van a violar a su niña y tiene que huir de su casa, que si el hijo de 12 años no permite ser reclutado por grupos vinculados con crimen organizado y amenazan a toda la familia porque el muchacho no quiere ser de pandillas y tienen que huir de sus casas, la diferencia es el riesgo de no hacer nada, de quedarme aquí
y de todas maneras le va a pasar algo a mi niña, le va a pasar algo al joven, a mi hijo, de todas maneras voy a tener problemas, al riesgo con cierta esperanza de moverme, enfrentar los riesgos a los que voy a asumir porque tengo una perspectiva de un futuro mejor. Pero en otra parte. Esa esperanza puede ser tan fuerte como para llevar a niños pequeños que los expone a un trauma, porque son niños y se han visto en las fotografías y en las imágenes. Estábamos viendo hace unos minutos que habían ya, creo que eran alrededor de 100 personas. No, habían como 2.000 niños que estaban presentando señales de deshidratación, problemas de diarrea y enfermedades respiratorias. Ya lo alertó UNICEF, de hecho. Entonces, ¿hasta dónde también hay una falta de conciencia de quien migra, de exponer a un niño en brazos a estas situaciones? Bueno, ¿O es la desesperanza la que los hace no pensar? Pues yo creo que es más la segunda, porque alguien en una condición normal no expondría a sus hijos a eso. Correcto. ¿Verdad? Es bien interesante que se esté dando estos fenómenos ahorita, porque son fenómenos que son muy comunes en otras partes del mundo. Desplazados internos que después deciden irse de su país y luego solicitan refugio, pero en masa. Entonces es primera vez que se ve en esta área del mundo. Y una cosa de la que hemos comentado es que el marco normativo internacional está básicamente diseñado para masas de migrantes y de solicitantes de refugio. Lo que pasa es que es un nuevo fenómeno en la región, en Centroamérica. Y creo que va a cambiar la dinámica de cómo la gente migra, porque ha migrado de forma clandestina, escondidos, con temor, y hay una lógica en decir, bueno, yo no puedo pagar 7,000, 8,000, casi $9,000 por un traficante, y yo aprovecho para irme con este grupo, porque nos da fuerza irnos juntos. Armando, de repente salen el domingo desde El Salvador del Mundo un grupo de 500 más o menos salvadoreños que se han ido sumando en el camino, pero nos damos cuenta que fueron convocados a través de una página de Facebook. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a una nueva estrategia que unidos podemos entrar? ¿O frente a una manipulación de alguien ante la necesidad de la gente? Eso es muy importante. En primer lugar, sí es probable, y de hecho autoridades como la Dirección General de Migración, la viceministra para salvadoreños en el exterior, el director de la Policía Nacional Civil han advertido claramente de que probablemente hay crimen organizado mezclado con el interés de la migración masiva de las personas. Estamos, por supuesto, apoyando a las instancias del Estado, sobre todo al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que ha divulgado con bastante amplitud a los padres de familia, a los tutores de los niños, de que no, el niño, la niña, el adolescente no decide emigrar. Quizás en algún marco, en cierta edad, hay niños que se mueven solos, ya adolescentes que deciden migrar por su propia cuenta, pero la mayoría de casos el niño o la niña no decide emigrar, es su padre el que toma la decisión o es su tutor el que lo hace. Entonces, una cosa es entender de que en una situación de desesperanza y de desesperación y de riesgo, las personas toman a los niños en sus manos y deciden tomar el riesgo con alguna perspectiva de esperanza hacia otro destino que quedarse sin hacer nada, viendo de que ya están en condición de riesgo. Y ahí tenemos un reto todos, en el sentido de que si las personas están en esa situación de desesperanza, ¿cómo evitar de que otro tipo de intereses, como el de traficante de personas, por ejemplo, ya organizados, ya articulados, sean capaces de canalizar esa desesperanza para aprovecharse de ella? Pero también tenemos que dar respuestas. Si estamos claros por lo que nos ha dicho la gente, me voy por la inseguridad, me voy porque no tengo una vida digna, garante aquí para mí y para mis hijos, ¿cuáles son las respuestas? Si convencemos a alguien, somos parte de los que hemos planteado tratar de convencer a las personas a que no asuman este riesgo, pero tenemos el deber de decirle a una mujer que huye con su hijo para ponerse al salvo de las pandillas, mire, la alternativa con que podemos construir juntos es esta, para usted y sus niños. Eso nos falta construir.
obviamente no hay ninguna respuesta, ni del gobierno de Honduras ni de El Salvador. Y hablábamos en la pausa que usted tiene estadísticas de que esta migración que se da de niños, de menores, no es un fenómeno nuevo que se esté dando con esta caravana. Tal vez nos puede refrescar un poco con los datos planteando que tiene. Precisamente en el 2017. Sí, tal vez en la cámara 3, sí, solo voy a destacar una cifra ya en la pantalla, pero quería comentar de que en el 2017 fueron deportadas, repatriadas 79.316 salvadoreños de regreso al país. De esa cantidad, 4.762 fueron menores de 18 años de edad. Y aquí para la pantalla, como ustedes me han indicado, 1.483 de estos niños el año pasado afirmaron cuando fueron encuestados en la sala de recepción de niñez en la Dirección General de Migración, 1.438 dijeron que salieron por violencia para ponerse a salvo. Otra cantidad, 1.544, por otras razones como las económicas y la reunificación familiar. Lo que quiero plantear, 4.700 niños deportados el año pasado, lo cual no refleja cuántos se fueron. De esa manera, no, estos son los que regresan encontró. Y los que son encuestados cuando vuelven. Pero si estamos hablando de que en el 2017 1.483 niños vinieron de regreso a El Salvador y son capaces de decirnos cuándo los recibimos, me tuve que ir por la violencia, tenemos responsabilidad de que estos niños no vuelvan a irse, pero hay que dar respuestas y hay que construir lo que se llama el derecho a no migrar. Tenemos derecho a migrar, nadie puede detener a estas personas si han tomado la decisión de irse, pero también tiene que ser una decisión voluntaria. Y para que yo pueda ejercer tanto mi derecho a migrar como el derecho a no migrar, tenemos que preocuparnos para que las personas no se vean forzadas a tomar esta decisión. No es más fácil al final para un país con tantas carencias como El Salvador que la gente se le vaya. Porque, o sea, a mí me pareció hasta de pronto irónico que la Policía Nacional Civil estuviera custodiando la caravana hasta llegar a la frontera con Guatemala. O sea, le está dando la seguridad que no le ha dado toda la vida a la gente. Pues, bueno, hay que hablar también de la responsabilidad del Estado cuando una persona sale del país y se convierte en migrante. Hay un derecho de las personas migrantes a que su Estado le dé protección consular. Entonces, una vez sale la persona, no es que se desvincula totalmente el Estado de la persona. Eso es importante. Entonces, cuando yo como salvadoreño salgo de las fronteras, yo tengo derecho a ir a cualquier consulado, a cualquier embajada, a pedir protección, a pedir ayuda, a pedir asesoría legal. Aunque vaya de ilegal. Independientemente de la condición o el estatus migratorio que yo tenga en algún país, sea turista, sea indocumentado, esté viviendo 10 años en tránsito. Se han hablado de que han habido violaciones, no necesariamente de los salvadoreños, porque entiendo que no han cruzado la frontera con Guatemala, pero si una mujer es violada, un niño es atacado, es el consulado de El Salvador en el país donde ocurre en este trayecto el que me tiene que dar la protección. Es el obligado a activar, a darle protección y activar las instancias estatales del país donde se encuentra para buscar atención a salud, para poner una denuncia, para cualquier violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben, perdón, ustedes como Cristosal, si ya hay personal de los consulados de Honduras y de El Salvador en la frontera todavía faltan un par de semanas, creo yo, para que los migrantes lleguen a la frontera de Estados Unidos de México con Estados Unidos? ¿Ya hay personal ahí esperando a dar algún tipo de asistencia? Hasta donde entendemos, en los puntos fronterizos, ya el Ministerio de Pero no han Relaciones... llegado a Guatemala, ¿verdad? Todavía. Ya llegaron ya están en Guatemala, ya están tratando de cruzar, hasta donde yo tenía entendido. Yo entiendo que el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior ya tiene lo que comúnmente se llamaría un consulado móvil, pero sí ya tiene gente en las fronteras. ¿Qué pueden hacer ahí? Es lo que le explicaba, ¿verdad? Y aquí es donde estas medidas que no se hablan mucho tienen lógica. Por ejemplo, consulados conjuntos, que consulados salvadoreños, consulados hondureños puedan atender las dos nacionalidades, uno. El otro es obviamente la documentación. Imagínense
que sale tanta gente, 300 gente de acá, pero se le van uniendo gente que está indocumentada. Entonces, cualquier emergencia para regresar al país, usted tiene que documentarse de alguna forma. Hay un pasaporte que se usa para emergencias, por ejemplo, que se llama un pasaporte provisional y que no necesita de mayor trámite más que verificar la nacionalidad y la identidad de la persona. Y eso lo puede emitir cualquier consulado en cualquier parte del mundo. Y solo documentar una persona es una cosa importante para que se garanticen los derechos y que pueda acceder a servicios. Entonces, usted hablaba y fíjese que en esta parte hay una ley para la protección a salvadoreños en el exterior y sus familias. Hay una política nacional para atención a los migrantes y ya está todo, hay un consejo de comigrantes que es intergubernamental. Pero no sabemos si va a funcionar en este proceso. Se está activando y yo creo que es una prueba fuerte para ello, pero yo quiero regresar a su pregunta original. Lo que falta es el marco normativo en el Estado para evitar esto. Armando, perfílenos esta nueva forma de migrar, porque siempre ha habido migración, pero era oculta, pero ahorita son visibles ante el mundo. Los centroamericanos que van a Estados Unidos son visibles ante las autoridades de Estados Unidos, que los esperan 5,000 militares y saber cómo van a reaccionar. ¿Por qué así tan visibles? Pues, bueno, yo me recuerdo a la crisis, lo que se llamó la crisis de los niños en el 2014 y si uno va a las estadísticas de los años anteriores, ya existía una crisis, pero fue algo mediático que explotó, ¿verdad? Y después uno ve, por ejemplo, migrantes africanos que huyen en el Mediterráneo y se hunde una barca y se lo está peleando Italia y Malta para ver quién no los atiende, ¿verdad? Y la gente se está ahogando. Entonces, yo más pienso eso, que cuando lo vemos en las noticias, cuando tiene alguna atención mediática, es que nos preocupamos, pero son cosas que suceden todos los días. Hablamos de imágenes fuertes de niños. Hay una fotografía que nos compartían ayer de alguien rescatando a otra persona en el río. Esto pasa todos los días en México y en la frontera, ¿verdad? En los desiertos, en los ríos. Esto pasa, es común. Lo que pasa es que no lo vemos. Pasan accidentes en el tren. Pero ¿por qué ahorita sí, en masa? ¿Por qué? Pues yo pienso que lo que sucedió en Honduras despertó una chispa. Y la gente básicamente ha visto lo que ha sucedido con lo que se ha llamado la caravana de hondureños, que es este movimiento grande que salieron alrededor de 2,000 y ahora calculan que son 7,000. Y creo que no es una opción ilógica para alguien que ya decidió migrar. Para alguien que lo han sacado... Se siente más protegido. Se siente más protegido acompañado con alguien y no es ilógico. Imagínese usted en una comunidad que te están acosando a tus hijos, que estás por irte, que ya tu red familiar se agotó, porque pasa también que te dicen y te quieren ayudar, tu primo te dice, mira, no te puedo recibir porque aquí está la otra pandilla, sí. Entonces a mí me van a afectar también y se quedan sin opciones y ahí es cuando una persona decide irse del país. Celia, ¿esta gente va realmente caminando hacia la posibilidad de una nueva vida o va caminando hacia una deportación inmediata realmente? Puede y así darse llamar la atención de las autoridades y que hagan algo al menos con estas personas que están deportando de una forma tan evidente. Puede darse la deportación y me gustaría tomar el hilo de la normativa internacional en protección de derechos humanos. Por ejemplo, en su derecho a migrar, las personas no pueden ser detenidas. Esta caravana no puede ser detenida por ninguna autoridad. Las personas tienen derecho a movilizarse en su territorio y cruzar la frontera si tienen la documentación necesaria para ello. El domingo, varias personas se quedaron porque llevaban niños sin la autorización de sus respectivos padres, etcétera, la norma legal para poder cruzar la frontera con un niño. No sabemos si las personas después pasaron por puntos ciegos o por alguna otra vía, pero en ese momento había mucha asesoría de diferentes
varias instancias estatales planteando su niño no puede pasar porque no reúne los requisitos y si está debidamente documentado, ninguna frontera puede detener a esa persona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona decide emigrar por desesperanza y por urgencia, desesperación, no está pensando en sacar el pasaporte primero para ni la emigrar. visa. Empieza a pensar en que tiene que encontrar una solución. Y la esperanza, el paradigma de que en Estados Unidos puede haber una vida mejor, es un paradigma difundido a todo nivel en todos nuestros países y a nivel del mundo. Entonces se toma el paradigma para África, por ejemplo, para muchos países africanos, el paradigma es Europa, y entonces empieza a darse este movimiento masivo que nos estalla en la cara ahora, pero que sabíamos que debajo de la alfombra ocurría como un río subterráneo todos los días. Ahora lo tenemos enfrente, pero ¿qué sucede? Si esas personas pueden comprobar al cruzar la frontera, cualquier país, al cruzar la frontera, las personas plantean que quieren pedir refugio porque tienen una situación de violencia. La normativa internacional plantea el principio de no refoulement, es decir, el de no retorno. Quiere decir de que un país, cualquiera que sea, no debería, no puede mandar a una persona de regreso a su país, repatriada o deportada, si es la vida de esa persona está en riesgo por las condiciones del país en el que vive. Pero Celia y Armando, pero ellos van hacia Estados Unidos. Dada la reacción que ha tenido el presidente en los Estados Unidos, es fácil pensar que él no va a ceder ni ante una petición de refugio. No, y no va a hacer caso a la normativa internacional. Ahora, la pregunta es, ¿puede un presidente, puede una nación, cualquiera que sea, militarizar fronteras en función de pretender detener a flujos de personas que huyen por salvar sus vidas? La gran pregunta, la normativa internacional ya nos la dio. Nosotros hace 30 años firmamos Cartagena. Cartagena estaba planteada hace más de 30 años en el contexto de los conflictos armados y las guerras que vivieron nuestros países en América Latina, porque el refugio estaba concebido individual, se daba refugio a una persona. Los movimientos masivos de gente huyendo de sus países por nuestras guerras, sobre todo de Centroamérica, obligaron a sacar un concepto de entender de que también el movimiento masivo de gente salvando sus vidas tenía que verse desde una normativa internacional de protección en materia de derechos humanos humanitaria y de protección en derechos humanos. Ese punto de Cartagena fue firmado por nuestros países, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, cuando se firmó el Plan de Acción Brasil más 30. Se retomó ese concepto de Cartagena, se hizo el Plan de Acción Brasil más 30 y hay compromisos adquiridos de todos nuestros gobiernos de respetar eso. Pero Estados Unidos como país tiene ese compromiso, ha firmado esos convenios. Bueno, usted analiza la política migratoria estadounidense y no ha cambiado. O sea, no podemos decir ahorita tampoco que hay un cambio en la política. No hay un cambio significativo en la ley migratoria estadounidense, ni siquiera hay un cambio en el proceso de solicitud de asilo que existe ahorita. No hay ningún cambio en eso. Entonces, independientemente de cualquier declaración, no podemos pensar, si no existe un cambio de legislación, un cambio de políticas, que va a haber algún cambio al respecto. O estamos frente solo a pura especulación. Ahora, también hay gente hondureña que está solicitando refugio en México, que se ha quedado y está solicitando refugio en México. No sabemos si hay solicitudes ya en Guatemala, pero las cifras que le di al inicio son impactantes, porque la cifra de los 3 países del Triángulo Norte son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que han solicitado refugio o algún tipo de protección internacional. Fueron en el 2016 fueron 90,000. Entonces nos vamos a quedar sin gente. Nos vamos a quedar sin gente en las comunidades porque está toda la gente migrando. Yo no creo que sea viable, y quisiera dar un paso atrás para plantear
ya le decía yo que ya existe, por lo menos en El Salvador, un marco normativo aceptable en cuanto a protección de migrantes, y solo falta operativizar algunas cosas, pero para que no migren, ¿qué falta? Ajá. Entonces, un poco aquí entra ya el tema de desplazamiento forzado, porque no todos los migrantes son migrantes económicos. Entonces, son migrantes por tema de seguridad. Son migrantes por tema de seguridad, usted lo ha dicho. Solo nosotros, con algunas instituciones que tenemos programas chiquitos de atención directa, hemos registrado en estos años alrededor de 1.400 gentes. Ajá, perdón. Y bueno, yo quizás quiero compartirle el caso de esta familia que decidió poner un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte falla la sentencia 411 a favor de esta familia, y lo que tiene es esta sentencia un efecto expansivo que dice Fiscalía, UTE, Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y Justicia, Asamblea, ustedes tienen que generar acciones para proteger a esta población vulnerable que son desplazados internos por violencia. ¿En qué punto estamos ahora? Porque la sentencia da 6 meses y esto fue a mitad de año. Ya estamos terminando los 6 meses. Existe ahorita un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa específica para desplazados internos. Cuando usted tiene normativas ahorita que son, por ejemplo, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, que para que el Estado me brinde ayuda necesito entrar a un proceso judicial. Entonces lo hace más burocrático. Es victimizante para una víctima. ¿Nos vamos a quedar sin gente? No es el tema si nos quedamos sin gente o la gente se queda o se va. Es el tema de que la que se queda, ¿en qué condiciones queda? ¿En qué condiciones queda? Hablando de los niños y poner en riesgo a los niños, según datos del Instituto de Medicina Legal, del 2017 hasta junio del 2018 han sido asesinados de manera violenta 1.032 muchachos desde el primer año de edad hasta los 19 años de edad. La mayoría en el 2017 690 y a la mitad del año del 2018 342. La mayoría entre 10 a 14 años, 15 a 19 años de edad, pero hay niños asesinados de 1 año, de 4 años, de 9 años de edad. Entonces, el riesgo de los niños que van en camino con sus padres al riesgo de no hacer nada y quedarse a esperar a que ser parte de estas estadísticas es un punto de vista que tenemos siempre que tener en cuenta desde la perspectiva de la desesperanza y la desesperación en la que se va la gente. Pero también hay un elemento muy importante en ese sentido, y es de que la gente quiere quedarse. Es por eso que hablamos del derecho a no migrar. ¿Quién se quiere ir voluntariamente si está bien en su país? ¿Qué estamos haciendo para garantizar de que haya arraigo? ¿Cuáles son los indicadores de arraigo que puedan determinar qué hace que yo quiera quedarme? Una condición de vida digna que no tiene que ser rica, no tiene que ser onerosa. La gente, si vive en condiciones de conformidad a su nivel de ingreso y en condiciones de seguridad, la gente, no cualquiera, se va de su país pero a vivir no a otra tierra eso. sin eso. Es la construcción con la que estamos pendientes todos. No solo basta con decirle a la gente no se vaya porque es peligroso el camino y en Estados Unidos o en México o en el país de destino usted va a enfrentar una situación caótica que lo pondrá en mayor riesgo. No basta eso. Tenemos que tener la capacidad de darle respuestas a las personas si decide quedarse. Sí, y si yo me proyecto y ya llegó la caravana a Estados Unidos, ¿cuáles son las salidas legales? Porque es horrible y es inhumano pensar que el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo vaya a masacrar a estas personas. Entonces, ¿qué salidas legales tienen para quedarse en Estados Unidos? ¿Es viable para todos los que van, que son como 7,000, que les den un asilo? Bueno, lo que sucedería es un proceso migratorio como sucede con toda la gente que detectan y detienen y está indocumentada. Son detenidos, llevados a un centro de detención y ahí tienen la oportunidad de solicitar protección internacional, solicitar asilo. Y ahí entran en un proceso. Entonces, no es solo decir, mire que El Salvador es peligroso. Inclusive hay casos
hay un caso particular en Canadá de alguien 30 años después que dice, mira que el país está bien peligroso. Entonces, eso no funciona así. Uno tiene que probar, tiene que demostrar. ¿Cómo? ¿Qué tiene que llevar? No es tanto que tengo que llevar, porque tampoco lo estoy poniendo a juicio a la persona, pero sí tiene que demostrar que hay un peligro inminente porque salí de mi país y hay un nexo causal. Entonces, ¿cómo lo demuestro yo? Yo puedo llevar toda la documentación, puedo ir a la Fiscalía, puedo ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, puedo llevar un manojo así de documentos de que me pasó algo. Y puede ser que el caso después de eso se me caiga. Y puede ser también a través de un testimonio que sea creíble y que el proceso del país donde está solicitando determine que sí es creíble la solicitud. Es un proceso interno de cada país. Cada país lo regula según la normativa internacional. Son diferentes modalidades. En Estados Unidos hay un sistema de corte. Por ejemplo, en Costa Rica es migración. Aquí nosotros tenemos una comisión que la conforma Relaciones Exteriores y Migración. En Panamá es otra entidad que se llama LOMPAR, etcétera, etcétera. Pero cada país tiene su propio mecanismo. Yo quisiera que, por ejemplo, cuando ven esa imagen se fijen en una persona y piensen, vaya, esta persona que va, lo más probable es que lo detienen. Puede pasar por este proceso, puede ser que se lo denieguen. ¿Y qué pasa cuando retorna? Y ahí es el punto que no hemos abordado, qué va a pasar con esta gente que está retornando y que no puede volver a su casa. Va a venir a la misma situación. Y que no puede volver a su casa. Y va a volver a intentar irse. Entonces ese es el círculo, personas desplazadas internas por violencia, que agotan sus redes familiares, sus redes de amistades también, deciden irse del país, fallan los procesos, son retornados y hoy son personas retornadas con necesidad, que tuvieron necesidad de protección internacional. Armando, solo por aclaración, si en el mundo ideal y Donald Trump actúa y respeta la legislación internacional, esta gente llega a Estados Unidos, lo lógico tendría que ser que entran a una cárcel de migración para estudiar cada caso. A un albergue. A un albergue. Bueno, dependiendo con niños son albergues, pero cada país tiene que tener un centro de detención o algún tipo de lugar. No puede ser una prisión, por ejemplo. Ajá. Usted ve un caso, por ejemplo, muy grave en la región, que es Belice, que lo que tienen es una prisión y dentro de la prisión hay un pedazo donde ponen una celda donde ponen a todos los migrantes indocumentados. Entonces, sí, entran a detención básicamente y pueden seguir los procesos. Hay gente que solicita, por ejemplo, salir bajo libertad condicional, con un bond, que es salir, solo llegar a firmar a la corte hasta que pasa. Hay gente que firma su deportación voluntaria y son repatriados al país de regreso, etcétera. O sea, ahí es lo que pasa todos los días. Pero lo que dice usted, cuando nos queda 1 minuto 30 y yo sé que usted, Celia, quiere hablar sobre una actividad que tiene Cristosal la próxima semana, pero esta gente, como decía usted, Armando, al regresar vienen a encontrar lo mismo porque el país, las condiciones del país no han cambiado inmediatamente. Eso es y preocupa que no existan políticas, que no existan leyes, que no exista... A pesar que hay un fallo de lo que fue la sala de lo constitucional. Que no tengamos una sala también que le dé seguimiento, porque la sala lo que hace es darle seguimiento a las sentencias también, ¿verdad? Para el cumplimiento. Entonces, es este tema y otros temas que han quedado pendientes. Es lo que preocupa. Bueno, es un tema bien amplio. Nos queda 1 minuto. Celia, yo sé que usted quiere platicar sobre una actividad que entiendo que es regional. 2 cosas rápidas. No, adelante. Con respecto a la sentencia 411, Cristosal tiene 2 meses de haber presentado una propuesta de ley. Está pendiente en la Asamblea Legislativa. Faltan 3 meses para el cumplimiento de la sentencia y si no tenemos una ley para proteger a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno, la gente se va a seguir yendo. Hay una relación directa entre desplazados internos por violencia y la migración forzada por violencia. Y en los 10 segundos, solo plantearles de que el próximo 6 de noviembre será presentado de manera simultánea en Guatemala, Honduras y El Salvador un informe sobre niñez en condición de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. Este informe, en el caso de El Salvador, será presentado en la UCA el 6 de noviembre próximo. Martes. Y es para hablar
de nuestra niñez y cómo hacemos aquí en El Salvador, en Honduras y Guatemala para protegerla y darle su derecho ¿Abierto a no todo migrar, público? a todo público. ¿A qué hora es? Parte en la mañana y estaríamos nosotros pendientes de que estemos a partir de las 8:30 de la mañana en el auditorio del ICAS de la UCA el próximo 6 de noviembre. Y aquí las puertas de Sin Su Permiso abiertas si quieren venir a hablar de ese informe y explicarlo. Les agradecemos, Armando, Celia. Muchas gracias. El tiempo en También televisión nosotros. se pasa rapidísimo, Así Checa. es. Ana, buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo viernes si Dios quiere.